Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Rita. Hola. Okay. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Sí. Sí. Bueno, me gustó. Oye, antes de la previa, antes de lo que voy a compartir, quería profundizar un poco más la importancia del retiro. ¿Ya? Es súper importante que invitemos a gente, ojalá que no conozca al Señor, a aquellos que quieran ser restaurados, a gente que está fuera del cuerpo. Es necesario que cumplamos con ese mandamiento que el Señor nos dio antes de irse, que predicáramos el Evangelio, ¿cierto? Así que hay una misión para cada uno de nosotros, por lo menos invitar a uno, traerlo. Es súper importante que podamos aprovechar esta instancia que tenemos. Hay todo un costo financiero, un costo de recursos empleados para este evento, no lo podemos desperdiciar. Así que los invito a tomar esa actitud y no seamos perezosos, ¿ya? No seamos perezosos, no esperemos que nos muevan, sino que nosotros tengamos el ánimo de hacerlo. Así que los dejo con esa carga para que podamos hacerlo. Bueno, respecto a lo que hoy día quiero compartirles, el tema de la humildad es un requisito esencial. La humildad es un requisito esencial, ¿ya? Créanme que cada vez que me toca compartir el tema de la humildad, el Señor me mueve el piso, ¿no? Fuerte. Créanme que este tema es reiterativo en mi vida. Y hace por lo menos un año me tocó compartirlo a los varones. No sé si recuerdan, creo que fue hace un año atrás, más o menos. Algunos participamos en el Zoom, y que tiene que ver con el sacerdocio, ¿ya? Y el Señor me motivó a hacerlo nuevamente, ¿ya? Y le vamos a poner todo el empeño, ¿ah? Aun cuando me he sentido movido, he sentido el peso de la humildad. Esto tiene un peso. Cuando uno se mete en este tema, el Señor empieza a tocar profundamente tus bases. Es un tema que no se toca comúnmente. Es un tema que no lo tocamos, no lo profundizamos, y que genera, si nosotros lo tomamos y lo trabajamos, un cambio profundo en nuestro corazón. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Vamos a definir un poco qué es la humildad, qué significa ser humilde, qué es la humildad para el mundo y qué es la humildad para Dios, para nuestro Padre. Entonces, y nos vamos a dar cuenta que es muy importante tener esta base en nuestra vida. Yo digo, esencial. Créanme que es esencial. Cuando descubrí que es esencial ser humilde, que es esencial conocer este concepto,
empezó a cambiar mi vida. Por ella escuché amén, la Paola dijo amén, ¿no? La primera que logró el cambio. ¿O no, mi amor? Sí, es la verdad. Tíreme la próxima lámina, por favor. Un segundito. Vámonos a Génesis, por favor. Acompáñenme en la lectura. Génesis 1:26. ¿Ya? Más de alguno va a leerlo, va a decir qué tiene que ver con la humildad esto. ¿Ah? Se los digo antes que lo piensen. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Bien. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién puede encontrar algo de humildad en estos textos? Seguramente van a decir, no hay humildad aquí, ¿cierto? Pero fíjense lo siguiente. Mira, ahí, como dice Rita, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Quiero decirles algo, que nuestro ejemplo de vida, quiero que me lo griten fuerte. ¿Quién es nuestro ejemplo de vida? Dios. Jesús, ¿cierto? Nuevamente, ¿quién es nuestro ejemplo de vida? Jesús. No estoy escuchando. Jesús. Ahora sí. Bien, bien. Bien. Nuestro ejemplo de vida es Jesús, ¿cierto? Entonces, nuestro Padre, el Espíritu Santo y Jesús, estando en la creación, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En este último tiempo hemos estado hablando de qué era el Padre, ¿cierto? Hemos estado enfocándonos en la paternidad de Dios. Y yo salgo con el tema de la humildad. ¿Qué tiene que ver con la humildad? O sea, más de alguno puede estar pensando en que no hay mucha relación, pero tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque es un requisito para ser hijo. ¿Creen ustedes que es un requisito ser humilde para ser hijo? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Estamos seguros, ¿cierto? Estamos seguros que para ser hijo hay que ser humilde, porque Jesús dijo: sean igual que yo, que soy manso y humilde de espíritu. ¿Ah? Amén, ¿cierto? Sí, tiene mucho que ver. Es esencial la humildad en nuestra vida. Si no tenemos esta característica que estuvo en Cristo, tiene que estar en nosotros. Voy a hacer una pregunta. Y aquí sí que quiero que me contesten a la primera. Nuestro enemigo, nuestro adversario, Satanás, ¿cuál es la principal característica que él tiene? La maldad. Por ahí la escuché. Soberbia. La maldad. Soberbia. ¿Cierto? Él es soberbio. Es vanidoso. ¿Cuál otra más? Rebeldía. ¿Ya? ¿Qué es lo contrario a la humildad? La soberbia. ¿O no? ¿Tiene que ver o no? Tiene relación. La soberbia es una característica ¿de quién? El hombre. De Satanás. Chicos, esto es súper importante.
tenemos que sacar de nuestro corazón la soberbia, el orgullo, la vanidad. Son conceptos directamente engendrados ¿por quién? Por nuestro enemigo, nuestro adversario. Y nuestro amado Señor Jesús tiene como característica número 1 es ser manso y humilde de espíritu. Amén. Entonces, ¿es relevante ese texto? ¿Tiene que ver con humildad? Tiene que ver con humildad porque lo encierra, no lo dice, pero lo está diciendo. Nosotros en el principio, cuando éramos, no teníamos la maldad en nuestro corazón, nuestro espíritu era humilde. Amén. Sigamos con la otra lámina. Nuestro modelo, según el modelo bíblico, la humildad es reconocer que no podemos lograr nada sin el Señor. Esta es una definición que yo en cierta forma la deduje, ¿ya? En ninguna parte está la definición bíblica de lo que es la humildad. Seguramente en internet podemos encontrar más de alguna, pero esto es una deducción, ¿ya? Reconocer que no podemos lograr nada sin el Señor. ¿Quién dice amén? No podemos lograr nada. Estamos hablando nada en el espíritu, ¿sí o no? Porque obviamente el ser humano logra ciertas cosas. Solo si así habremos de comenzar a recorrer, solo así habremos de comenzar a recorrer el camino de la humildad, teniendo claro lo siguiente, ¿cierto? Que nada podemos hacer por nuestros propios méritos. Amén. La próxima lámina. Este es el concepto del mundo, ¿ya? ¿Qué opina el mundo de la humildad? Si tú le preguntas a una persona, defíneme lo que es humildad, por lo general todo el mundo la asocia a la pobreza. ¿Es así o no? Sí. Incluso si hablamos de un lugar que es pobre, decimos un lugar humilde. Vive en un lugar humilde. ¿O no? Nada más lejano de la realidad del concepto de que es humildad. Necesidad material, carencia, falta de alguna cosa, sin personalidad, tímido. Nada más alejado del verdadero concepto de humildad. ¿Qué dice usted? Es así el mundo ve la humildad. Así la mira, cree que cuando el Señor hablaba de humildad o de pobreza en las bienaventuranzas se refería a esto. Y realmente no es esto, es otro el concepto. Amén. Vamos a ir a lo que es el concepto de humildad, a lo que queremos, dónde queremos llegar. Humildad, como concepto, es una virtud que consiste en el conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo a este conocimiento. ¿Se entiende lo que es? ¿Sí? Nuevamente. Conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades. Tenemos debilidades y limitaciones cada uno de nosotros. Por lo tanto, siempre hay gente que puede ser más y también que puede ser menos.
Entonces, teniendo en cuenta esta situación, tenemos que obrar y actuar de acuerdo a nuestras limitaciones. Y eso nos hace ser humildes. Porque no vamos a ir con arrogancia frente a una persona que tiene menos capacidades, y tampoco vamos a ir donde una persona que tiene más capacidades con un espíritu de pobreza, ¿sí o no? O de menoscabo, sino que mirando siempre a todo el resto, a toda la gente como superior a nosotros, vamos a tener un espíritu humilde, que es lo que nos recomienda la Escritura. Eso es lo que nos recomienda la Escritura, mirar a todos como superior a cada uno. De esa forma. ¿Amén? ¿Cómo nos encuentra nuestro Padre cuando nos saca del mundo? Hablando de humildad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos rescata? ¿En qué situación estábamos antes de conocer a Jesús? Antes de que Jesús entregara y tuviéramos claridad de que Él está entregó su vida por cada uno de nosotros. Aquí lo vamos a ver. Por favor, busquen en sus Biblias Mateo 11, 28, 30. Esta es una invitación. Esta es una invitación que Jesús nos hace a todos nosotros. Esta es una maravillosa invitación que Jesús nos hace. Y a través de Jesús, nuestro Padre. Todas las cosas que Jesús le dijo y las hizo fueron porque papá le dijo que las dijese, para que llegaran a nuestro corazón, a nuestra vida. Miren qué hermoso. ¿Quién se ha sentido así? Por favor, si somos realmente sinceros, todos estuvimos en esta situación. Amén. Venid a mí, todos los cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando leí esta palabra, obviamente me la sabía. La había leído un montón de veces. Pero créanme que con la perspectiva de la humildad entendí cosas que no había entendido antes. Esta es una hermosa invitación que nos hace nuestro papá para que volvamos al Edén. Hermanos, para que volvamos al Edén. ¿Quién está cargado y cansado hoy día? ¿Quién tiene necesidad de dejar sus cargas en Cristo? Solamente un humilde que reconoce que tiene necesidad. Solamente un humilde que reconoce que carece, que tiene deseos, necesidad del papá. Amén. Esta es una invitación para el mundo que no lo conoce, y también para los que estamos en la iglesia,
que no ha sido revelado el amor maravilloso del Padre hacia nuestras vidas. Pero nos pide algo, que llevemos y nos pongamos ese yugo. ¿Cómo es ese yugo? ¿Cómo es ese yugo? Fácil y ligero. Ligero. Es como ponerse no sé, pues llegar la cartera o un bolso. ¿Ah? Sin peso, porque nuestro Padre tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Él quiere el bien para nuestras vidas. Él no quiere vernos perdidos. Él sufre al ver a sus hijos llorando, tristes, desesperanzados, sin esperanza. ¡Qué locura! Pero esta es la invitación que nos hace Jesús a nuestro corazón. Si estás cargada o cargado, vamos donde el Papá. Pongamos nuestra esperanza en Él. Entreguemos nuestra vida para poder tener descanso. Qué maravilloso. No sé, yo cuando lo leí nuevamente, con esta esperanza, me puse muy contento, me puse feliz, porque además decía, porque yo soy manso y humilde, y me decía, yo soy manso y humilde, no hay nada en mí que haga que tenga arrogancia, que tenga orgullo, que es lo contrario. ¿Sí o no? Jesús nos llama y nos pone en esa posición. Pasen la otra lámina, por favor. ¿Cómo debemos recibir el reino de Dios? Bajo el concepto de la humildad, ¿cierto? Estamos hablando de la humildad, estamos hablando que somos hijos, ¿sí o no? Para que no nos perdamos en el concepto. Aquí delante escucharon una voz de un niño, ¿sí o no? ¿Cierto? Linda, cuando pregunté y dio un grito y dijo, ¡Jesús! Maravilloso, ¿cierto? Sí. Amén. Pásame la próxima lámina. Mateo 19:14. No estaba preparado el niño, pero casa justo con el siguiente concepto. Pero el Señor no tenía preparado. El Padre. Trajeron unos niños a Jesús para que le tocara. Para que le tocaran. ¿Ah? Estuvieran ahí con Él. ¿Sí o no? Sí. Usted sabe, cuando hay adultos, siempre andan niños por ahí sueltos, corriendo, jugando, saltando, alegres. Pero los discípulos los reprendieron. Cállense, sáquenlo, ¿ah? Están estorbando, están haciendo ruido. Jesús, al verlo, se indignó. ¿Ah? Miren, fíjense la posición de Jesús. Se indignó. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir Jesús con este concepto? Con esta parada de carro que le pegó a los discípulos diciéndole, oye, dejen a los niños tranquilitos, déjenlos que vengan a mí. ¿Ah? Y los pone ahí y les dice, si no son como estos niños, o los que no son como estos niños, o para entrar al reino tenemos que ser como niños. ¿Qué es lo que es un niño?
¿Cómo es un niño? ¿Se han puesto a pensar en eso? Miren, bajo el concepto judío, muchas veces los niños no tenían mucha preparación, ¿ya? Eran inmaduros, ¿no? Carecían de ciertas cosas, por lo tanto no eran importantes en la sociedad, eran más importantes los adultos, aun cuando hoy día esos términos se han ido manejando de una forma distinta, pero a los niños siempre se les mira en menos, ¿ya? Es así, ¿no? Sí, es verdad. Pero el concepto de Cristo, de Jesús, ¿qué era? Él dijo, dejen a los niños que vengan a mí, porque hay que ser como ellos, tenemos que ser como ellos. ¿Qué concepto podemos sacar de un niño? Que le cree todo al papá. Papá le dice, hijo, vamos para allá, el hijo va y va. Hijo, vamos a salir a tal parte, vamos a tal parte. Hijo, no haga esto, no haga esto otro. Los hijos son, cuando están chiquititos, repito, cuando son niños, no cuando están más grandecitas, todavía de repente no son tan obedientes, pero cuando están chiquititos son súper obedientes. Entonces Jesús quería hacer notar eso. Tenemos que ser como esos niños. ¿Tienen alguna posibilidad de pagar un niño lo que los padres hacen por ellos? Ninguna. Jesús está haciendo notar de que el reino de Dios, para entrar, hay que ser como niños. No tenemos que tener algún grado académico ni tener claridad respecto a los conceptos bíblicos para entrar al reino. No tenemos que tener esa capacidad. ¿Saben lo que tenemos que tener? Capacidad solamente para creer. Por eso que Él potencia al niño y lo dice, así hay que ser como niño. ¿Por qué? Porque eran los chicos obedientes y creían todo lo que el papá les dice. Entonces ese es el concepto que Jesús quiere poner en nuestro corazón. Hay que ser como niños, creer. Tenemos que ser como niños, recibir sin cuestionar. Él quiere darnos regalos como niños y tenemos que recibirlos como niños. Amén. El próximo. Bueno, aquí está hablando un poco lo que les acabo de decir. Jesús rompe la lógica y les indica a los discípulos que tenemos que tener la misma actitud que tienen los niños. No quieren nada para recibir, o sea, no hacen nada para recibir el reino. Nosotros no hacemos nada para recibir el reino, a eso se refiere. No lo merecen, los niños no merecen eso porque no hacen nada para recibirlo, pero el papá se los da. ¿Sí o no? El chico se mueve y tú le compras algo, un regalo. ¿El chico lo merece? No lo merece, pero el papá se los da. Ese es el concepto. ¿Por qué está apegado a la humildad? Porque el corazón de un niño es humilde. Recibe. Y sabe cuáles son sus limitaciones. No puedo esto, son súper francos. ¿Puede pasar la otra lámina, Anita? Frutos de la humildad. Vamos a Marcos 9:35 y a Mateo 23:11. Están anotados arriba, así que los podemos leer.
Fíjense que los frutos de la humildad, lo que tiene que producir en nosotros la humildad. Conceptos que en el mundo no se manejan, ojo, en el mundo es al revés, al revés. La sociedad actual es al revés. Nosotros vamos en contracorriente. Jesús siempre estuvo en contracorriente al mundo. Amén. Marcos 9:35 dice: entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero. ¿Cuántos de nosotros ha querido ser el primero? Muchos, ¿cierto? Será el postrero de todos, porque tu corazón está manifestando orgullo y arrogancia. El servidor de todos, y será el postrero y el servidor de todos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el que quiere ser, el que tiene deseos de ser grande, tiene que ser el que sirve. Si no hay servicio, no hay humildad y no hay frutos, ¿ya? Frutos de humildad. Mateo 23:11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo mismo, es el mismo concepto. Los discípulos, ¿qué querían ser? Se peleaban por estar al lado de Jesús, querían estar en la mesa con Él, querían estar... ¿Se acuerdan, no? Que había varios conflictos entre los discípulos? Jesús siempre les dijo lo mismo. Incluso llamó a un niño, lo puso en medio de él y dijo: él es el más grande. Porque quería exaltar el concepto de la humildad. Amén. El siguiente, por favor. El sacerdocio y la humildad. Dentro de los frutos de la humildad está el sacerdocio. Tenemos que servir como sacerdotes, cada uno de nosotros, independiente a que sean mujeres, independiente a que sean hombres. Tenemos que hacer sacrificios, tenemos que buscar al Señor como sacerdotes o sacerdotisa. No sé si está bien ese concepto, Renato. Si existía, creo que era en... Antiguo Testamento judío, ¿no? Olvídense entonces de sacerdotes. Es un carril mío, ¿no? Sacerdotes. Sí, perdón, ya que tocaste el tema de las sacerdotisas aparece en la Biblia, pero como ejemplo de lo que hacían las tribus paganas o los pueblos paganos. Ya. Ellos tenían sacerdotisas. Bueno. Vamos a ahondar en este tema. Para poder desarrollar un sacerdocio santo y relevante que marque una diferencia, debemos crecer en humildad. ¿Ya? Esta es la base. Es básico la humildad, porque de la única forma que podemos progresar es reconociendo nuestros... ¿A qué se le ocurre? ¿Qué tenemos que reconocer? Nuestros errores. ¿Cierto? Todos los días. Debilidades, errores. Si no confesamos, si no ejercemos el sacerdocio de buena forma, es producto de esto. Porque no hay humildad en nuestro corazón. No queremos mostrarnos débiles. No queremos mostrar que tenemos necesidad. Amén. ¿Siguen? ¿Creen esto? Por supuesto. Ninguna de las características del carácter de Cristo que tienen que estar en nosotros
que tienen que permanecer y crecer en nosotros, podrá perfeccionarse si no hay detrás un crecimiento en el ambiente, con un ambiente lleno de humildad. Nada va a poder producirse en nuestra vida si no hay humildad. Los conflictos más grandes de nuestra vida, en nuestras situaciones diarias, el orgullo florece o sea, si no lo hacemos, si no trabajamos la humildad en nuestra vida, estamos sin avanzar ni un centímetro. Tenemos que reconocer que tenemos necesidades. ¿Se acuerdan lo que el concepto de humildad? Tenemos que reconocer que teníamos limitancias, que había elementos cosas que no podemos hacer o lograr. O sea, hay gente más y menor que nosotros. Por lo tanto, eso hace que nosotros tengamos humildad, reconociendo que hay gente superior, mirando siempre al otro como superior. Sí, es la esencia de la humildad. La humildad es lo contrario del orgullo, eso ya lo teníamos visto, ¿cierto? La rebelión de este caballero en el cielo revela y refleja que su pecado fue el orgullo, ¿cierto? Hablamos del orgullo, la vanidad. Él quería ser igual que Dios. Él tenía un cargo importante en el cielo. Siempre pregunto, ¿cuál fue el primer pecado? ¿Cuál fue el primer pecado? La desobediencia. Acá en el Edén fue la desobediencia. En el cielo, antes, fue el orgullo. El orgullo. La vanagloria. ¿Qué quiso Satanás hacer en el cielo? Ser igual que Dios, ponerse a la altura de nuestro Padre, superior. Y ese mismo veneno, ¿a quién se lo inoculó? En el jardín del Edén, al hombre, ¿cierto? El pecado de Adán y Eva fue pensar que podían ser igual a Dios y que podían discernir entre el bien y el mal, y con esto dejar de depender de Dios. ¿Pasa eso con nuestras vidas en el pasado cuando estábamos en el mundo? Nosotros tomamos nuestras propias, entre comillas, tomamos nuestras propias decisiones, entre comillas. Y cada día, ¿qué pasaba con nuestra vida? Se hundía más. Cada día nuestra vida se hundía más. No teníamos ninguna posibilidad de poder optar a nuestro Padre. Pásame la otra. El real veneno inyectado por la serpiente. Eso es lo que les comentaba hace un ratito, que lo que realmente inyectó la serpiente en el jardín del Edén fue inyectar la soberbia en el corazón del hombre. Inyectar la soberbia. Un veneno mortífero, capaz de botarnos, de meternos en líos, en pecados, en genocidio, en violaciones, en muertes, en mentiras.
todo esto causó que el hombre cayera, ¿cierto? Y estuviera nublado hasta que Jesús se revela en nuestro corazón. Pero ustedes ven lo que pasa con el hombre y el enemigo, es que viven en el orgullo. Su motor es la soberbia. El motor del mundo, lo que hoy día predomina es, si ustedes ven cuáles son los conceptos que se manejan, son en el mundo. La soberbia. No, yo estoy aquí por la mía, o sea, un montón de cosas que se dicen, todo apunta al egocentrismo. En los trabajos, en cualquier cosa de la vida cotidiana, todo está centrado en el hombre, en su ego. Y eso es egocentrismo, es soberbia. Todo está potenciado con eso. Todo lo potencia eso. Todas las redes sociales, todo nos damos a conocer para eso, para alimentar nuestro ego. ¿Tiene que ver con la humildad? Obviamente que tiene que ver con la humildad, porque es lo contrario. El concepto que Jesús quiere que podamos inyectar en nuestro corazón y que lo puso el día que nos entregamos a Él fue ese. Yo soy manso y humilde, y quiere que nosotros seamos mansos y humildes. Amén. La humildad y la mansedumbre es el instrumento de Jesús. Es la instrucción de Jesús. ¿Ya? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta es una invitación que Jesús nos hace para que nosotros seamos de esa forma. Un hijo, un verdadero hijo, tiene que ser manso y humilde. Y se ahorrar 30.000 problemas. 30.000 problemas. No quiere decir que sea pasivo, no quiere decir que sea que tenga una actitud mediocre. No tiene nada que ver con eso. El Señor honra a las personas que son humildes y mansos. Porque la presión de este mundo nos lleva a ser impulsivos, nos lleva a ser, entre comillas, un término muy conocido hoy día como proactivo. ¿Ah? Buscar, pero no nos centramos en que nuestro Padre tiene el control de todo y tenemos que hablar y pedirle a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuál es el consejo del Padre para nosotros cuando estamos con algún problema? Que le entreguemos las cosas a Él. Él quita el estrés de nuestra vida cuando nosotros vamos y nos postramos delante de Él y le entregamos las situaciones de nuestra vida para que la angustia no entre en nuestro corazón, para que tengamos confianza. Y esa es una característica de ¿quién? De la humildad. Porque yo no me la sé toda. Yo no tengo respuesta a las cosas que pasan. Yo no sé lo que va a pasar mañana. ¿Quién sabe? ¿Quién sí sabe? Nuestro papá, ¿cierto? Nuestro papá es el que sabe. Y para llegar a tener esa confianza con papá, Abba Padre, papito, tenemos que
tener humildad en nuestro corazón. Tenemos que aprender a postrarnos delante de Él, a sacar el orgullo. No pasa nada si yo me quiebro delante del Padre y le pido que me ayude. No pasa nada en el sentido de que Él no me va a mirar con ojos raros. Él no me va a mirar con una mirada de decir, oye, este loco, ¿qué pasa? Vine a llorar. Todo lo contrario, Él valora eso. Él valora que yo me quede delante de Él porque estoy reconociendo que Él es mi papá y es el que me puede ayudar. Solamente Él puede tener esa condición. No hay nadie más que la pueda tener. Por lo tanto, estoy llegando al que todo lo puede solucionar. Por eso que Jesús dice, oye, no se preocupen, están cargados y cansados. El segundo texto que leímos hoy día, no se preocupen porque pueden echar sobre mí sus cargas. Tomen mi yugo que es ligero, no pesa nada. ¿Ah? Es por eso que Jesús, nuestro Padre, quiere darnos esta palabra. Porque no quiere vernos desgastados. Amén. Quizás algunos de nosotros, con años de convertidos, estoy hablando a los que estamos viejitos en el Señor, ¿ya? Nunca le tomamos el peso a esta declaración de nuestro amado Jesús, lo que estamos leyendo. Pero hoy cobra una importancia de relevancia cuando entendemos que la soberbia es la característica del mismo Satanás y que debemos sacar completamente, y la tenemos que sacar completamente en nuestra vida. Someternos por voluntad propia a ser un reconocedor de nuestros pecados de soberbia. Chicos, hemos sido soberbios. A lo mejor no nos hemos dado cuenta. O a lo mejor sí. Cuando no perdonamos, cuando tenemos raíces de amargura en nuestro corazón, producto del daño que nos han hecho, cuando no perdonamos por el daño que nos hicieron, y eso afecta nuestra vida profundamente, no permite que nuestra vida florezca. Debemos sacar completamente nuestra vida y someter. Estamos hablando de la soberbia, ¿ya? Debemos sacarla completamente de nuestra vida y someternos por voluntad propia y reconocer que nuestro pecado es soberbio. Esto generará un golpe certero al plan del enemigo de mantenernos fuera de la gracia. ¿Saben ustedes que una persona soberbia no tiene ni un brillo? Y no tiene paz. Es verdad, ¿no? Sí. Un soberbio no tiene ningún brillo, ni una gracia, nada. De partida el Señor lo mira de lejos. ¿Ah? Allá está el soberbio. Yo no me acerco a él. Y muchas veces la soberbia está metida en nuestro corazón. No crean que pasa piola para el Señor. Para Él no. La soberbia, si está arraigada en nuestro corazón, tenemos que desecharla. El rencor hay que desecharlo. Es parte de la soberbia. La falta de perdón también es parte de la soberbia.
la altivez, sentirme más que el resto por cualquier cosa. Que ese sentimiento no esté en nuestro corazón. Amén. Y eso va a liquidar a nuestro enemigo, porque no va a tener ninguna posibilidad de molestarnos. Si estamos en el piso, nosotros, voluntariamente, cuando nosotros estamos en el piso voluntariamente, con humildad delante del Señor, ¿podemos llegar a otro lugar más bajo que eso? No. No vamos a llegar a ningún lugar más bajo que el piso. El Señor quiere que nosotros nos humillemos, pero nosotros tenemos que hacerlo. Es por voluntad propia. El Señor no va a ir a humillarte. Quien te humilla es el enemigo. Si tú te humillas delante del Señor, Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Amén. Jesús comienza su ministerio realizando esta declaración en el Sermón del Monte. ¿Qué fue el Sermón del Monte para Jesús? Fue parte del inicio de su ministerio. Se preparó mucho tiempo para llegar a esto. Y la verdad es que lo leo, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Y el Señor está poniendo las piezas, los conceptos, porque créanme que es difícil de entender para un corazón soberbio. Mi corazón, cuando no entiende estos conceptos de pobreza, ¿por qué hablaba de pobreza el Señor? No podemos ser pobres. ¿Ah? Los pobres de corazón. Chuda. ¿Ah? Los humildes, los mansos. ¡Ay, Señor! ¿Ah? Cuenta. Cuando uno es arrogante, estas cosas te tocan profundamente el corazón. Bienaventurados son las bendiciones que el Señor nos promete dar, pero siempre y cuando vivamos conforme a la palabra. Estamos claritos aquí, ¿cierto? Las bienaventuranzas son los principios o valores del reino de Dios. Es el espíritu del Evangelio. Es el espíritu del Evangelio. Es el espíritu de las buenas, de la vida nueva, de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Sacarnos lo material, quiere despejarnos el camino, quiere mostrarnos que el mundo y la vida que Él nos ofrece es 100.000 veces mejor que la que estamos dejando, pero en humildad, a su forma, de la forma que Él quiere mostrarnos la vida, no de la forma que queramos verla nosotros. Porque el que gana su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, la ganará. ¿Quién entiende eso? ¿Quién lo entiende? Cuando vivimos en humildad, entendemos. Cuando empezamos a entender el concepto de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas a través de la humildad, empezamos a entender muchas cosas. Cada bienaventuranza es un rasgo del carácter de Cristo, ¿ya? Una huella de su obra en la vida de sus discípulos.
Los discípulos, cuando Jesús presentó esto, créanme que no entendían nada. No entendían nada. No está de más indicar que ninguna de estas características la podemos obtener por nuestras fuerzas o por nuestros méritos. ¿Ustedes creen que alguna característica del Espíritu la podemos lograr por nosotros mismos? Cuando entramos al reino es gratis. Cuando estamos dentro es por obediencia. Y ahí se refleja el amor del Señor en nuestras vidas. Amén. Cada bienaventuranza, esto está repetido. Allá. Vamos a leer las bienaventuranzas y vamos a terminar. ¿Ya? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Imagínense ustedes que el Señor le dice a los pobres en espíritu que tienen todo el reino. El loco, ¿no? El loco pensar, los pobres tienen el reino de Dios en espíritu. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Cuando yo me muestro ante el Padre y quiebro mi corazón y me quebranto porque quiero decirle a Él que lo amo, que necesito de Él, que sin Él no puedo vivir, y me quebranto, el Señor me consuela. El Señor me fortalece, me levanta. Amén. Dichosos los mansos y humildes, porque recibirán la tierra por herencia. Tenemos la herencia porque somos humildes, porque somos hijos, porque tenemos el carácter de Cristo. En la humildad y en la mansedumbre existe la posibilidad de que el Señor haga una obra en nosotros. Si tenemos rasgos del enemigo en nuestro corazón, la vanidad, la soberbia, el Señor no va a hacer nada en nuestras vidas. Y todo lo que hagamos va a ser en vano. Tenemos que rechazar toda obra del enemigo en nuestras vidas, y parte por poner la soberbia, la altivez en nuestros corazones. Si hay algo que quisiera que se le grabara en el corazón, solamente de todo este mensaje es eso. Es que tengamos claridad respecto a eso. Que la soberbia es del enemigo y la humildad es el reflejo de que Cristo está en tu vida. Amén. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que son los perseguidos por mi causa, por causa de la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Y chicos, los vamos a dejar hasta aquí, porque creo que se me acabó el tiempo hace rato, y los veo mirando el reloj acá. Vamos a orar.
antes de terminar? ¿Les parece? Sí. Amén. Les voy a pedir que se paren. Que se paren. Que se paren. Que se paren. Amén. Vamos a dar gracias al Padre por su amor, por su misericordia, porque no hemos sido consumidos, por su gran misericordia no hemos sido consumidos. ¿Ah? Y tenemos una oportunidad hoy día de poder reconocer que si hay soberbia en nuestro corazón, nos da la oportunidad de echarla fuera. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque a través de esta, Señor, tú nos bendices. Que tu gracia, Señor, esté sobre nosotros. Gracias, Padre, porque, Señor, hay paz en nuestro corazón. Señor, principalmente yo siento una paz, Padre. Gracias porque tú estás haciendo una obra en nuestros corazones. Señor, tú querías transmitir esto, Padre. Señor, para ser hijo hay que ser humilde, Padre. Y tenemos un corazón de hijo, Padre. Queremos que ese corazón de hijo esté en cada uno de nosotros. Ministra, Padre, en esta tarde, esta presencia tuya sobre nuestras vidas. Te pedimos perdón si en algún minuto, Padre, hemos sido orgullosos. Ha estado la vanidad en nuestro corazón, la arrogancia, todos estos términos, Padre, que son propios del enemigo. Y queremos poner, Señor, en nuestro corazón la humildad, la mansedumbre, Padre, para que podamos operar en ella, para que podamos movernos en ella. Gracias, Papito. Gracias por todo lo que nos das. Tú eres maravilloso, eres digno de ser exaltado, glorioso Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.